Buenas chicos, estos días con el tema del confinamiento pues me han escrito muchos colegas, me han llamado para preguntarme, oye, Androcho, recomiéndame pelis para ver en casa y tal. Y entonces pues he pensado que un poco en el espíritu de animar a la gente a quedarse en casa y que la gente no se aburra y que haga cosas un poco guays y productivas, pues he decidido hacer unos vídeos recomendándoos películas de cine clásico. Bueno, entonces las recomendaciones van sobre todo dirigidas a aquellos de vosotros que no le habéis entrado al cine clásico, porque aquellos que ya sois bastante cinéfilos y tal, pues seguramente las películas que voy a recomendar pues son películas que ya habéis visto y tenéis más que vistas si sois aficionados al cine. Entonces las películas que voy a recomendar pues son grandes clásicos, ¿vale? No voy a descubrir nada nuevo y ya te digo, para gente que a lo mejor no se ha animado nunca a ver cine clásico, entonces pues animarlos ahora, que pasamos muchas horas en casa, animaros a ver cine clásico. La primera película que os voy a recomendar es Doce hombres sin piedad. Doce hombres sin piedad es una película que está basada en una obra de teatro de muchísimo éxito en su día, que tuvo muchísimas adaptaciones tanto teatrales como televisivas, se adaptó muchísimo para televisión. De hecho, hay incluso una versión que podéis ver en YouTube de Radio Televisión Española. Bueno, la película la dirige Sidney Lumet. Esta es la primera película de Sidney Lumet como director. Sidney Lumet es uno de los directores más importantes y más prolíficos del cine americano. Sidney Lumet dirigió más de 40 películas. Esta fue su primera película en el año 1957 y estuvo dirigiendo películas hasta los 90 prácticamente. Sidney Lumet murió con 89, 90, 91 años, una cosa así, y hasta casi el último día de su vida estuvo dirigiendo películas. Su última película fue Antes que el diablo sepa que has muerto. Sidney Lumet pertenece a esa generación que se le llamó la generación de la televisión, que son directores, los primeros directores que pasaron de ser realizadores de televisión a hacer cine. Y entonces, bueno, rompieron un poco los códigos de lo que venía siendo el cine clásico de Hollywood de los años 30 y de los años 40. Sidney Lumet ha dirigido grandes clásicos de la historia del cine como Doce hombres sin piedad, Séptimo, Tarde de perros, una película muy famosa, protagonizada por Al Pacino y John Cazale, de un robo a un banco en Brooklyn, muy desastroso, que generó mucha alarma social. He wants to kill me so bad he can taste it. Oh, God, I was going to kill you. Attica! 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 Su gran película también en los años 70, la que seguramente es su gran película, que es Network, una película sobre la televisión y los medios de comunicación y los medios informativos que da auténtico miedo verla hoy en día porque el mensaje está tan vigente que asusta, es casi premonitoria, ¿no? You have meddled with the primal forces of nature, Mr. Beale, and I won't have it! You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multidollars, Reichmarks, rings, rubles, pounds and shekels. Y ha dirigido multitud de películas sobre el tema judicial, el tema de lo que se llama el cine de juicios, ¿no? Este es un ejemplo. En esa onda tiene películas como Declaradme culpable, muy reciente, esta la dirigió ya muy mayor, con Vin Diesel, Veredicto final, con Paul Newman en un momento de su carrera tremendo, La noche cae sobre Manhattan, con Andy García, Ian Holm. Ha hecho muchas películas sobre este tema. Y bueno, es uno de los grandes directores americanos y tiene la peculiaridad de que seguramente su película más aclamada por el público seguramente es la primera, Doce hombres sin piedad. Doce hombres sin piedad es la historia de un jurado que tiene que deliberar si condena a un chico o no, si lo declara culpable y por lo tanto lo envían a la silla eléctrica, a un chico joven por asesinato. La historia comienza con el jurado encerrándose en una habitación a deliberar y hacen una primera votación para ver un poco dónde está cada uno y a ver si lo pueden resolver rápido porque parece que está bastante claro todo.
y se encuentran con que son 12 y hay uno que dice inocente y el resto dicen culpables. Ese uno es Henry Fonda, que intenta durante el resto de la película convencer al resto del jurado de que el chico es inocente. La película es muy interesante por muchísimos motivos. Una de las cosas más llamativas de la película es que la práctica totalidad de la película está rodada en una sola sala con los 12 personajes metidos en esa sala. Y prácticamente la acción nunca sale de ahí. Entonces es un espacio muy reducido, es decir, tener a 12 tíos en una sala hablando durante 90 minutos y que no resulte aburrido, pues es un reto para un director, ¿no? Sidney Lumet en este sentido la revienta. La cantidad de composiciones distintas que es capaz de conseguir con todos esos personajes en una sala, la cantidad de movimientos de cámara que consigue para que los diálogos sean fluidos, para que haya dinamismo en la narración, es un auténtico espectáculo. La película además hace un uso muy muy inteligente de los elementos técnicos de lo que es el uso de la cámara. En primer lugar, el uso de las ópticas. La película utiliza ópticas distintas prácticamente en los 3 actos de la película, utiliza ópticas distintas, los va gradualmente cambiando, ¿no? Empieza con ópticas muy cortas que tienen mucha profundidad de campo y entonces los personajes están en foco a la vez que el fondo, y entonces pues parece que hay mucho aire entre el personaje y el fondo. A medida que va avanzando la película va cambiando las ópticas y va utilizando ópticas que aplastan más al personaje contra el fondo y entonces genera una sensación de claustrofobia. Esta sensación de claustrofobia además se acentúa porque la acción discurre, se supone, en un día muy muy caluroso. La película hay que encuadrarla en su contexto, que es la época del macartismo, y macartismo pues era una época en la que evidentemente una persona que tuviera una opinión distinta a la masa, una opinión distinta a la opinión predominante, era un individuo que se jugaba mucho. Es decir, no era fácil en esa época llevarle la contraria a la masa y expresar tu opinión en voz alta. En este sentido, la película funciona como una alegoría de lo que era la sociedad de la época. La película es claramente un alegato contra la pena de muerte y sobre todo contra el sistema del jurado popular. A medida que va transcurriendo la película vamos viendo que los motivos por los cuales los jurados se decantan por una u otra posición tienen más que ver con sus motivos personales y con sus vivencias personales que con los hechos que en el juicio se han ido demostrando o descartando. Los motivos del protagonista giran en torno a un concepto jurídico súper importante en los juicios, que es la duda razonable. Es decir, no llega a contener ciertos indicios, no llega a contener ciertas seguridades, sino que la mínima duda acerca de que una persona es culpable debe llevarnos a un veredicto de inocencia. Esto se expresa muy claramente en esta escena que vamos a ver ahora. You really think he's innocent? I don't know. Exacto, no lo sabe. Y es ese el pilar en el que el protagonista construye toda su argumentación para intentar convencer al resto del jurado. La película intenta no posicionarse en cuanto al caso concreto, incluso nos obliga a ponernos en el lado contrario al del protagonista. Eso se ve muy claro en esta escena, que es una de las pocas escenas en la que la acción sale de esa sala en la que está todo el jurado. Henry Fonda va al baño a refrescarse la cara y tiene esta conversación con otro miembro del jurado. Supposing you talk us all out of this and kid really did knife his father, huh? ¿Y si el protagonista está equivocado, los convence a todos y efectivamente el chico era culpable? La película no se posiciona. La película te presenta todos los argumentos desde todos los puntos de vista de todos los miembros del jurado y te obliga a ti como espectador a hacer el juicio. Creo que ese es el gran logro de la película, que te engancha emocionalmente precisamente porque consigue eso.
Bueno, pues esto es 12 hombres sin piedad. Espero que la disfrutéis. Yo la he encontrado en Filmin, que es una plataforma, en plataformas de streaming, ¿vale? Está disponible en Filmin, que es una plataforma que está centrada en cine clásico y cine de autor. Es una plataforma que cuesta, me parece que son 8 euros al mes. Y si no, pues buscadla en otras plataformas. Creo que en Amazon Prime también está disponible. Y si no, pues la descargáis, ¿vale? Madafacas, pues eso, que ya lo contaréis. Venga, un saludo.